Puerta cerrada introdujeron micos en la reforma constitucional a la justicia. El presidente Santos devolvió el texto al Congreso. Esto es inaceptable para el país y para el gobierno. Organizaciones sociales saldrán a buscar 2 millones de firmas de los ciudadanos para presentar referendo que tumbe la reforma a la justicia. Es una burla al pueblo colombiano. Esta reforma está hecha para favorecer a los ladrones de cuello blanco. Canal Capital abre los micrófonos y pone las cámaras para escuchar la voz de la ciudadanía sobre la reforma a la justicia. Vicepresidente Angelino Garzón sigue hospitalizado en la clínica Reina Sofía en coma inducido. Bogotanos deciden en qué invertir 13.000 millones de pesos durante cabildos participativos este fin de semana. A partir de esta tarde, la Plaza de Toros La Santa María ofrece actividades culturales. La entrada es gratuita. Y en deportes, la Vuelta a Colombia entra en la etapa de las definiciones. La llegada a Manizales y la contrarreloj en Medellín definirán quién será el campeón del Giro Nacional. Santa Fe y Equidad cierran la primera vuelta de los cuadrangulares. Los Cardenales definen el primer lugar del Grupo B con el Itagüí, mientras que los aseguradores buscan su primer triunfo contra el Boyacá Chicó. La familia Los Pepa, la primera en tercera dimensión que llega a Bogotá, enseña ciencia a los niños en Maloca. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias más importantes de Bogotá, Colombia y el mundo. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, objetó el acto legislativo que aprobó la reforma a la justicia y que aseguró que es inaceptable lo sucedido en las últimas horas en el Congreso de la República. Santos le salió al paso así a la posibilidad de que 1.500 funcionarios públicos y aforados que están siendo investigados puedan quedar en libertad. El presidente Juan Manuel Santos objetó el acto legislativo de reforma a la justicia porque se encontraron inconsistencias en el texto aprobado y conciliado por el Congreso. Hicieron los cambios que a bien tuvieron y solo le informaron al ministro de estos cambios después de 10 horas de discusión, cuando ya, por razones de tiempo, había muy poco por hacer. El presidente Santos subrayó que las modificaciones introducidas al acto legislativo son inaceptables para el país. De entrar en vigencia la reforma constitucional con esta disposición agregada, la Fiscalía General de la Nación estaría obligada a paralizar cerca de 1.500 investigaciones sobre esos funcionarios y adicionalmente los que están detenidos hoy podrían quedar en libertad. Para los congresistas que se opusieron a este acto legislativo existen varios micos. Uno de ellos es quitarle competencia a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a congresistas, servidores públicos, gobernadores, entre otros funcionarios con fuero. El gobierno ha detectado que se introdujeron unos cambios que en nada favorecen a la justicia y a la transparencia. Y en particular, algunos son verdaderos micos, como se dice a los malos agregados que a última hora se le cuelgan a los proyectos. Otros de los congresistas que no votaron a la reforma a la justicia dicen que lo que se está haciendo es buscar un blindaje para la impunidad de algunos parlamentarios. Esto tendría gravísimas consecuencias para la administración de justicia, para la lucha contra la corrupción y la impunidad, y con lo cual tendríamos un verdadero colapso de inmensas proporciones. Esto es inaceptable para el país y para el gobierno. El ministro del Interior, Federico Rengifo, dijo que la reforma a la justicia no ha entrado en vigencia y que por tal razón las investigaciones que adelanta la Corte Suprema contra algunos aforados debe continuar normalmente. A esta hora nuestro periodista Edwin López se encuentra con el ex constituyente y ex candidato a la presidencia de la República, Carlos Gaviria, quien reacciona sobre la reforma a la justicia y el acto sin precedentes del presidente de la República de devolverla al Congreso. Edwin, muy buenas tardes para usted y para el doctor Gaviria. Buenas tardes, Omaira. Sí, nos encontramos en este momento en el norte de Bogotá con el ex magistrado de la Corte Constitucional y ex senador de la República, el doctor Carlos Gaviria. Doctor, cuéntenos, ¿cómo califica usted esta reforma a la justicia aprobada anoche por el Congreso de la República? Bueno, la reforma a la justicia es regresiva, sin duda alguna, y no únicamente por lo que ocurrió en el último episodio, que además es vergonzoso, sino que desde el principio la reforma estuvo encaminada a lo que no ha debido estar encaminada. Uno se imagina que qué expectativa tiene el pueblo colombiano, el ciudadano común y corriente, cuando se habla de una reforma a la justicia,
que va a ser más fácil acceder a la administración de justicia, que los fallos se van a dar con más prontitud y que van a ser más confiables, pero no, era tratar de vulnerar, de inmunizar todavía mucho más de lo que ya lo están a los congresistas, a quienes han tenido complicaciones con la justicia y hacer más ineficaz o más difícil la actuación de la justicia frente a quienes ocupan altas responsabilidades del Estado, que son quienes primero deberían responder y de una manera más ejemplar frente a toda la comunidad. De manera que la reforma de la justicia estuvo siempre mal orientada, mal encaminada. A mi juicio no se justificaba reformar la Constitución para hacer lo que se hizo, salvo en un punto. Colombia tenía una deuda pendiente y era establecer la segunda instancia para el juzgamiento de los aforados. Para que el ciudadano de a pie nos entienda, ¿cuáles son los 3 defectos o los 3 riesgos principales que esta reforma trae para la justicia? El primero ya se lo nombré. En un Estado de Derecho todos debemos estar sometidos a la vigencia de la ley, a la vigencia del derecho. Y aquí de lo que se trata es de que estén mucho menos sometidos a la vigencia del derecho quienes ocupan altas responsabilidades del Estado y especialmente los miembros de las corporaciones públicas. En segundo lugar, la rama pierde autonomía con la supresión del Consejo Superior de la Judicatura, la sala administrativa. Aquí tenemos un hábito mental que me parece que es equivocado, y es que si una institución no funciona, suprimimos la institución. La Presidencia de la República muchas veces ha sido completamente ineficiente, corrupta en ocasiones, y la solución no puede ser suprimir la Presidencia de la República. Y en tercer lugar, no me gusta que personas que no están profesionalmente dedicadas a la administración de justicia, como los abogados litigantes y los notarios, vayan a administrar justicia. Anoche, una vez el Congreso aprobó esta reforma a la justicia, hubo 2 reacciones contrarias del gobierno. La primera, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, salió a celebrar que el Congreso hubiera aprobado. 2 horas después sale el presidente a decir que no va a promulgar la reforma. ¿Cómo reconciliar estas dos versiones? Bueno, yo creo que el doctor Juan Carlos Esguerra interpretaba además el pensamiento del presidente, porque el presidente siempre estuvo de acuerdo con la reforma y él mismo la impulsó. Lo que sucede fue que al presidente se le llegó un salvavidas. ¿Cuál fue el salvavidas? La manera irregular como se tramitó la conciliación. Porque el presidente no contaba con una reacción casi unánime a nivel nacional en contra de esa reforma a la justicia. Y como él naturalmente está en plan de reelección, para él constituye un tropiezo el hecho de que tanta gente empiece entonces a deslegitimar al gobierno por una reforma que no debió ser. ¿Tiene el presidente las facultades para frenar esta reforma? No las que el gobierno invoca, aun cuando me guste que las haya invocado. Voy a explicarle. El presidente de la República no puede objetar una reforma constitucional por inconveniencia o por inconstitucionalidad. Esa facultad únicamente la tiene para la ley. Pero él arguye, y me parece que está muy bien asesorado en ese campo, de esta manera: si las leyes inconstitucionales son inaplicables, también las reformas constitucionales mal tramitadas deben ser inaplicables. Y eso me gusta, pero nos lleva desde luego a una situación que es muy difícil de superar. ¿Qué alternativa hay para frenar esa? Yo pienso que lo único sería lo que se estaba pensando ya en muchos sectores sociales, incluso dentro de los mismos constituyentes, para salvar la Constitución. Un referendo derogatorio de esta reforma de la justicia que permitiría además hacer una campaña pedagógica donde los ciudadanos tengan claridad acerca de lo que es una constitución, una reforma constitucional y cómo debe ser una reforma a la justicia en un Estado constitucional de derecho. Doctor Gaviria, 2 preguntas más. ¿Los autores de esta reforma a la justicia habrían incurrido en algún tipo de actividad susceptible a alguna sanción disciplinaria? Bueno, yo lo que creo es que es completamente inaceptable que los mismos congresistas vayan a declararse no impedidos para tramitar reformas constitucionales que evidentemente los van a beneficiar a ellos. De manera que por lo menos una responsabilidad política estas personas deberían tener, pero aquí de responsabilidad política no sabemos. Aquí se incurre en despropósitos, en absurdos, y sin embargo nadie responde políticamente, a nadie le piden cuentas, no lo vuelven a elegir, lo siguen eligiendo a pesar de las conductas completamente inadecuadas en que haya podido incurrir. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. Muy amable. Bueno, esas fueron las reacciones del exmagistrado de la Corte Constitucional y ex senador de la República, doctor Carlos Gaviria, aquí en el norte de Bogotá, con la cámara de Julián Luna y el soporte técnico de Héctor Buitrago. Edwin López para Capital Noticias. Sigan ustedes.
Muy bien, Edwin, y el ex magistrado de la Corte Constitucional y docente universitario José Gregorio Hernández también se pronunció sobre la reforma a la justicia. El proyecto de reforma a la Administración de Justicia no ha respondido, y lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, a ninguna de las expectativas del pueblo colombiano en relación con el acceso efectivo a la Administración de Justicia. Un acceso rápido, ágil, que permita que los procesos no se demoren tanto, que no haya la congestión que actualmente existe. El Congreso se salió del ámbito constitucional en el momento en que resolvieron las comisiones de conciliación y las plenarias aprobar una serie de disposiciones completamente ajenas a lo que se había discutido en los 8 debates durante el trámite del proyecto de acto legislativo para darse unos beneficios de carácter procesal que son completamente inaceptables por el pueblo colombiano. El proyecto de acto legislativo, según lo que dice la Constitución, no necesita ser sancionado por el presidente y jurídicamente no caben las objeciones presidenciales, pero estábamos al borde del precipicio. Entonces el presidente de la República ha resuelto en ese borde del precipicio impedir que el proyecto se promulgue y que entre en vigencia. El partido de la U lideró la aprobación de la polémica reforma tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Sin embargo, 3 de los principales alfiles del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Juan Lozano, Roy Barreras y Juan Carlos Vélez, no votaron a favor de su aprobación. La reforma constitucional a la justicia fue aprobada por 173 congresistas, 59 senadores y 114 representantes. El partido de la U lideró la votación en el Congreso con un 24% de los votos a favor y también lo hizo en la Cámara de Representantes con el 28%. Sin embargo, los principales parlamentarios del partido de la U, como su presidente Juan Lozano y los senadores Roy Barreras y Juan Carlos Vélez, no aparecen en las listas de los congresistas que aprobaron la reforma mediante un acto legislativo. La polémica reforma fue rechazada por el 35,5% de los parlamentarios, lo que indica que al menos 1 de cada 3 congresistas se opuso. De no haber sido objetada por el presidente de la República, esta reforma habría garantizado frenar las investigaciones y procesos contra más de 1.500 funcionarios públicos y aforados. Esta mañana el ministro del Interior, Federico Rengifo, aseguró que si la objeción del gobierno a la reforma implica que se hunda definitivamente, pues tendrá que ser así y comenzar desde ceros nuevamente. Y la Corte Suprema de Justicia dejó sin piso el concepto de la juez Johanna Rodríguez, mediante el cual revocó la medida de aseguramiento contra el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo. El fallo también ordena el cambio de la funcionaria en este caso. Capital Noticias tuvo acceso a este fallo en segunda instancia emitido por la Corte Suprema y el cual deja sin piso la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento contra el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo hecha por la juez Johanna Rodríguez. El abandono del rol del juez no se evidenció únicamente por las actividades investigadas desempeñadas por la demandada, sino también por la asunción en audiencia pública de una pose ajena a los funcionarios judiciales. En otros apartes, la Corte aduce que la funcionaria judicial hizo apreciaciones políticas en su fallo. Bajo el pretexto de un análisis sociológico, en varias ocasiones tornó su discurso en apreciaciones de naturaleza política, de las cuales reclamó inclusive réplica mediática, apartándose de los derroteros fijados en el artículo 230 de la Constitución. Es por eso que la Corte determinó que para el caso del excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, investigado por la falsa desmovilización del bloque Cacica La Gaitana, la jueza debe ser cambiada. A fin de materializar adecuadamente el amparo del derecho fundamental al debido proceso, en su arista de imparcialidad, se ordenará, como fue solicitado en el líbero, que el asunto en cuestión sea repartido nuevamente, con obvia exclusión de la funcionaria demandada, para que otro juez decida los recursos de apelación interpuestos. Será un juez con funciones de garantías el que deberá asumir el caso y quien decidirá si es viable o no revocar la orden de captura vigente contra el excomisionado de paz. Y avanzan los juzgados especializados de Bogotá a la audiencia por el caso de las amenazas de que fue víctima del periodista Holman Morris y el programa Contravía. A esta hora rinde testimonio el periodista y defensor de derechos humanos. Paul Bacares, usted se encuentra en el lugar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Omaira. A esta hora nos encontramos en los juzgados especializados donde continúa la audiencia de práctica de pruebas contra Giancarlo Auque, exdirector de inteligencia del DAS, y otros 3 detectives, Eduardo Valla Castro, Ignacio Moreno Tamayo y Mario Orlando Ortiz, acusados por concierto para delinquir y interceptar ilegalmente a periodistas, funcionarios públicos y a defensores de derechos humanos. El periodista Holman Morris ha invitado al periodismo nacional a que vuelvan a
que vuelvan a agravar pues, y a registrar el conflicto armado colombiano, y además de eso también los invita a que se mire desde un punto de vista para defender los derechos humanos de las personas que están bajo el fuego en el conflicto armado colombiano. Ese conflicto se lleva a cabo más que todo en las regiones, y allá tenía que estar y tiene que estar el periodismo. En el momento en que el periodista, el periodismo, los medios de comunicación se nieguen la posibilidad de asistir, de cubrir este conflicto, se niega la posibilidad de la voz de las víctimas. Se invisibiliza a las víctimas, se invisibiliza la barbarie de un conflicto armado. Como desde 1997 diversos medios de comunicación, especialmente el colombiano, El Tiempo, El Espectador, El País de Cali, se lanzaron a la creación de unidades de paz y derechos humanos, precisamente para el cubrimiento del conflicto. Pasan los años y estas unidades se desmontan, pasan los años y hay un discurso a partir del año 2002 que niega la existencia de un conflicto armado. El periodista Holman Morris, quien fue llamado como testigo contra los acusados, dice que las interpretaciones ilegales contra él comenzaron en el 2003, después de las investigaciones en el caso de Jaime Garzón. También ha dicho que una vez se reunió con el exdirector del DAS, Andrés Peñate, y él mismo le confirmó la información sobre esas interpretaciones que le hacían a él, y que esas órdenes las daba directamente el subdirector del DAS, el señor Narváez. En esa reunión, dice el periodista Holman Morris, estuvo María del Pilar Hurtado, quien ni en ningún momento se realizó ninguna investigación en contra del señor Narváez por esta propaganda de difamación en contra del programa Contravía, ni tampoco ninguna investigación en contra del señor Narváez por las interpretaciones ilegales. Esta es la información desde los juzgados especializados. Sigan ustedes con más información. Informó Paul Bacarés para Capital Noticias. Paul, y recordemos que esto sucedió justamente cuando comenzó el primer gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el año 2002. En otro lado de la información, el vicepresidente Angelino Garzón continúa hospitalizado en la clínica Reina Sofía en el norte de Bogotá. Allí se encuentra nuestra compañera Lina Pulido. Lina, muy buenas tardes. ¿Cómo sigue? ¿Cómo se encuentra el vicepresidente hasta ahora? Hola, muy buenas tardes. Continuamos en la clínica Reina Sofía, donde permanece el vicepresidente de la República, el doctor Angelino Garzón, en la unidad de cuidados intensivos bajo un estricto monitoreo neuronal. Sin embargo, nos han confirmado que se encuentra estable y que no hay evidencia de daño neuronal. Lo mantienen en un estado de reposo cerebral, es decir, en un coma inducido, para evitar inflamaciones y sangrado. A las instalaciones de la clínica llegó el expresidente Andrés Pastrana, quien habló con la esposa del vicepresidente de la República, el doctor Angelino Garzón. Ella le ha manifestado que está muy optimista y que espera que en los próximos días pueda salir el vicepresidente de las instalaciones de la clínica. El expresidente Andrés Pastrana le hizo un llamado a los medios de comunicación, a la opinión pública y a las redes sociales especialmente, para que no se especule sobre la salud del vicepresidente de la República. Es toda la información desde el norte de la capital. Lina Pulido, Capital Noticias. Lina, muchas gracias. Y a partir de esta tarde, la Plaza de Toros de la Santa María abrirá sus puertas para darle la bienvenida a todo tipo de actividades culturales. Este viernes la tradicional Plaza La Santa María reabrirá sus puertas, esta vez para darle paso a la programación cultural. Desde las 4 de la tarde los bogotanos podrán disfrutar de la muestra artística denominada El Tiempo de la Vida. Va a haber 4 acciones escénicas: teatro, circo, va a estar el Árbol de la Palabra en ese lugar y va a estar un grupo afro. Esta arena, que durante años estuvo manchada por sangre, mañana se convertirá en un gran escenario cultural con la participación de más de 50 artistas locales. Los asistentes serán testigos de un mandala. Los mandalas son círculos de meditación colectiva en donde la vida, el juego, la creación están presentes. A su alrededor podrán disfrutar de varias estaciones con muestras culturales. En la primera estará el grupo Tecal con la obra Álbum Familiar, seguida por la Gata Circo, que presentará un homenaje a la vida inspirado en los 4 elementos. La tercera estación estará encabezada por el grupo Danza Afro, mostrando el legado africano del golpe, el tambor y la música negra. En la cuarta estación estará el Árbol de las Palabras, que convocará a la ciudadanía a escribir breves mensajes alrededor de las víctimas. Y en la quinta se despertará el espíritu infantil de los bogotanos.
Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. En la vida los grandes cambios suceden poco a poco. Y tú serás parte de este cambio. SITP, el nuevo sistema de transporte público de Bogotá. Transmilenio. Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Este es Capital Noticias. Vamos con toda la información deportiva a esa hora con Carlos Gemillo. Buenas tardes, señoras y señores. Aquí está la información deportiva en Capital Noticias. Mañana es un día importante para el fútbol de Bogotá. Se cierra la primera vuelta en la Liga Profesional, etapa semifinal. El Santa Fe enfrenta a las Águilas Doradas. Los dos comparten el primer puesto en su grupo. En el cierre de la primera vuelta de los cuadrangulares, Santa Fe visita a las Águilas Doradas del Itagüí en el estadio de Itaires. Es el partido que nos puede dar esa ventaja para lo que queda y aprovechar, ¿no?, el punto extra después y sabiendo de que tenemos dos partidos locales. Ambos conjuntos llegan sin perder y con 4 puntos. Si Santa Fe logra sacar una ventaja, daría un paso grande en su aspiración de ser finalista. Creo que este equipo puede dar todavía muchísimo más para el objetivo principal que tenemos ahora, que es llegar a la final. En la segunda parte de los cuadrangulares, Santa Fe solo jugará un partido por fuera del Campín. Un detalle que puede ser muy relevante en la definición del grupo. Complicado porque tratan de manejar bien la pelota, porque es un equipo con orden táctico, complica, pero bueno, nosotros también vamos bien. En el nido de las Águilas, Santa Fe deberá atreverse más que nunca para acercarse al título. Recibiendo al Boyacá Chicó, Equidad Seguros intentará voltear un poco la historia, puesto que no ha podido ganar en esta etapa del Campeonato Profesional de Colombia. Antes de comenzar la segunda vuelta, Equidad requiere de un triunfo frente al Boyacá Chicó para seguir metido en la pelea del cuadrangular B. Tenemos que ganar, ni siquiera podemos empatar, entonces son 2 partidos definitivos. Afortunadamente el equipo está en buen nivel y eso me da mucho optimismo con respecto a lo que pueda venir. Fiel a su estilo, el maestro Alexis y los aseguradores le apuestan a lo hecho en las 2 primeras jornadas para conseguir la primera victoria. Tenemos que seguir en esa tónica de buscar los partidos, de ir de frente. Y de lograr ahora los resultados, que es lo único que nos falta. Aunque ha cedido terreno por los 2 empates, el técnico del Verde de la capital considera que todavía no está dicha la última palabra. La serie está abierta. Nosotros tenemos una gran opción, nos llevan 2 puntos, tenemos que jugar contra los 2 acá en casa. Yo estoy muy optimista, no he perdido para nada la fe y la seguridad en el equipo que tengo. Equidad le apunta a llegar a su cuarta final, pero deberá derrotar primero en el Estadio de Goles en Paz al Boyacá Chicó. La Vuelta a Colombia en bicicleta tiene etapa hoy de dura montaña, al final llegando a la ciudad de Manizales. Les recordamos qué ha pasado en la etapa del día jueves. Y para que la Vuelta confirmara que el trazado favorece a muchos ciclistas propios y extranjeros, 2 de ellos, Marco Zanotti de Italia y Byron Guamá, boliviano del Movistar Colombia, disputaron el sprint. Ganó el boliviano por ser más sagaz que el europeo. Guamá empleó 4 horas 10 minutos para el recorrido. Un buen trabajo de mis compañeros y en la última parte pues pude pasarle al italiano, que casi ya alzó las manos para el triunfo de él, pero en la raya fue donde le pude pasar, ¿no? A esta hora ya los ciclistas mueven la etapa, porque hoy en el ascenso a Manizales muchas cosas pueden cambiar. Por lo pronto, Alejandro Ramírez es el líder. Esperando pues seguir contando con la suerte y con las fuerzas que hemos traído hasta el momento. Por parte pues tengo un gran equipo y pues eso da mucha confianza pues para lo que queda de carrera. Y no hay duda, son nombrados Fabio Duarte y Fernando Camargo como animadores de la jornada montañosa de hoy. La preparación está, las ganas las tengo y esperar que las carreras salgan como tenemos planeado con el equipo y logremos estar en la victoria de la Vuelta a Colombia. Es una etapa corta, 120 kilómetros, pero de seguro con amplísimas emociones esta que lleva hoy la Vuelta desde Dos Quebradas hasta Manizales. Se escogió en la ciudad de Cartagena al concluir el selectivo de la Federación Colombiana de Patinaje, la selección que nos va a representar en el Campeonato Mundial en Italia. La gran novedad,
nuevamente la presencia en la Selección Colombia, después de 6 años, de Cecilia Margarita Baena Guzmán, la Chechi Baena. La mejor patinadora de carreras de los últimos años en Colombia, Cecilia Baena, regresa a la selección nacional para disputar el Mundial de Italia. Somos una selección de pronto muy unida, muy compacta, que nos ayudamos mutuamente a pesar de a veces correr individual. El trabajo de equipo en todos los entrenamientos y tener claro lo que queremos hace que seamos un equipo muy fuerte. En el torneo selectivo de Cartagena, la Chechi volvió a demostrar toda su categoría y se impuso en las pruebas de pista en los 300 metros contra el reloj y los 1000 metros. En la ruta la cartagenera fue la mejor en los 200. En todas las categorías tenemos fichas importantes en modalidad de velocidad y fondo, en juvenil y mayores, entonces yo creo que ojalá se den las cosas. En la ciudad heroica, el entrenador nacional Elías del Valle escogió los 24 competidores que estarán disputando el certamen en Italia en el mes de septiembre. En noticias locales, desde hoy Bogotá cuenta con un nuevo plan especial de seguridad implementado por la policía para reducir los índices de delincuencia en la capital. Los operativos estarán enfocados en las principales vías de la ciudad. Desde hoy comienza un plan especial de seguridad implementado por la Policía Nacional para reducir los diferentes delitos que se presentan en la capital de la República. A partir de hoy comenzamos un plan de intervención especial en Bogotá. Se van a traer de distintas escuelas y de distintas unidades del país, 3.500 policías por un periodo determinado de tiempo, para fortalecer el pie de fuerza existente. La labor de estos nuevos uniformados estará complementada con patrullas que tendrán toda la tecnología para identificar el delito en las calles de la ciudad. 90 patrullas policiales, que tendrán 2 policías a bordo y estarán dotadas, eso sí, dependiendo de ustedes, de equipos de cómputo y de cámaras de la última tecnología. Con esta medida se pretende por parte de las autoridades mejorar la percepción de seguridad en cada uno de los bogotanos. En el propósito de ganar una ciudad en la que algún día nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ancianos y nuestros ciudadanos puedan vivir sin miedo. El gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Defensa resaltó que en Bogotá se haya reducido el índice de homicidios, pero recalcó que el objetivo es que esta cifra llegue a un dígito. Una pausa y regresamos con más información en Capital Noticias. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Esta semana en Hagamos Memoria, viernes, el lado B de la historia. Somos el fruto hoy en día de tener que vivir y compartir en medio de 2 mundos. Sábado, Bolívar, el hombre de las dificultades. En recuerdo del primer Bolívar, que sentó sus reales en la Capitanía General de Venezuela. Domingo, las víctimas de Pablo. El de mi esposo era Jaime Alejandro Vanegas Sánchez. Hagamos Memoria, una franja explícita, histórica y real. Canal Capital, televisión más humana. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Los miembros de una familia muy singular llamada los Pepas son los personajes que les enseñan a los niños temas sobre ciencia, tecnología y ecología en Maloca. Nuestra periodista Michelle Valencia se encuentra allí con todos los detalles. Michelle, muy buenas tardes. Así es, nos encontramos aquí en la sala 3D de Maloca, donde hay unos personajes muy llamativos. Ellos son los Pepas y esta hermosa niña de cabello azul es Rita. Rita, ¿qué es la ciencia y la tecnología y qué hace acá tantos niños acá en Maloca? Nosotros somos una familia que nos gusta mucho investigar. Por eso estamos ahora en Maloca invitando a todos los niños para que vengan a aprender más sobre la ciencia y la tecnología. Ajá, y Marco es el papá de Rita. Marco, ¿cómo se porta Rita? ¿Y Rita se investiga sobre estos temas? Necia, ella se porta siempre muy mal. Es decir, lo que a ella se le mete en la cabeza, hasta que no lo responda, nadie la tiene tranquila. Pero bueno, es mi hija y la adoro. Bueno, Rita, y hagámosle una invitación a todos los televidentes para que vengan el día de hoy aquí en Maloca, que se celebra una gran diversidad, obviamente, de ciencia y de tecnología. Hola, niños. Los invito para que estén presentes durante todas las vacaciones en
actividades sobre ciencia, tecnología, arte y entretenimiento. ¡Vengan! Así es, esto es, muchas gracias Rita, esto es todo lo que se vive aquí desde la sala 3D de Maloca. Yo soy Michelle Valencia para Capital Noticias, muy buenas tardes. Muy bien, Michelle, gracias por estar con el canal de Bogotá, los dejamos con Amparo Peláez y al mediodía que tengan una feliz tarde.